Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos una preciosa palabra, una hermosa bendición, un mensaje, una historia conocido por todos, y que cuando meditamos en él, cuando escuchamos hablar de él, hermano, quizás con seguridad nos llenamos de fe. Elías vivió en un tiempo difícil y quizás podríamos asemejarlo al tiempo que hoy día nosotros estamos viviendo. Pero esta historia empieza, hermanos, en el capítulo 16, cuando tenemos el gobierno del rey Acab. En el capítulo 16, en el verso 30 dice, y reinó Acab sobre Israel en Samaria 22 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, en general, los reyes del lado norte, que era el reino de Israel, fueron malos, pero este fue más malo que todo. Tenía una mujer a su medida, Jezabel. Jezabel llegó a ser, hermano querido, el símbolo de la maldad. Y fue la que arrastró a Acab hacia la idolatría. Y acá, con el fin de agradarla, la palabra de Dios nos dice de que Acab levantó un templo y un altar al dios pagano, al dios Baal, que era el que Jezabel honraba. Baal era considerado entre ellos como el dios de la lluvia, el dios de la tormenta. Indujo a su marido a apartarse de Dios y también junto a él, ella, inducieron a la nación de Israel, hermanos, a pecar contra Dios. Acab fue un rey que más que nadie ofendió a Dios. Y en su reinado, Israel alcanza, hermanos, el fondo, el punto más bajo de su vida espiritual y cae en la inmoralidad más grande que en ese tiempo podría haber ocurrido. Pues hizo que el pueblo de Dios, Israel, se apartara de Dios, creyeran en los ídolos y se convirtieran, hermanos, al paganismo. Acab y Jezabel fueron enemigos de los profetas de Dios. Los persiguieron y a muchos le quitaron la vida, y a los que no le quitaron la vida fueron los que pudieron huir a Judá. Entonces, cuando ya eso era cúlmine, Dios, hermanos, envía a Elías para enfrentar al baalismo, para enfrentar al dios Baal y a sus seguidores, y para declararle a Israel que Jehová era el único Dios verdadero. Y en esta circunstancia vamos a llegar entonces al capítulo 17, donde Dios castiga a su pueblo. Y en el capítulo 17, en el verso 2, nos dice, y vino palabra de Jehová a Elías, diciéndole, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Esto de que Dios envía a Elías, ya era el último profeta que estaba quedando, ocurre cuando ya Elías tiene que establecer, hermanos, podríamos decir, el castigo sobre Israel. Porque en el verso 1, él llega donde el rey Acab y le dice de que desde hoy día no lloverá
por mucho tiempo sobre Israel. Bien, Dios envía, como decía, a Elías a ese lugar solitario, y para alimentarnos nos muestra la palabra de Dios que ocupó a los cuervos, los cuales, obedeciendo, hermanos, la voz de Dios, y aquí hay algo tan grande, que aún las aves, aún los animales, son capaces de entender y obedecer la voz de Dios. Y nos dice la Biblia que 2 veces al día los cuervos llevaban hasta el arroyo alimento. Carne, 2 veces en el día. Y de la agua que corría por el arroyo, Elías podía tomar. Pero llegó el momento en que, como no llovía, el arroyo se secó. Y ahí Elías tuvo problemas. Si bien había carne, y algunos estudiosos, no sé de dónde sacarán esa conclusión, algunos estudiosos dicen que llevaba la mejor carne, porque los cuervos iban al palacio del rey a buscar la carne y se la llevaban a Elías. En la Biblia, no sé, no lo encuentro, no sé si podrá salir, pero algunos estudiosos dicen que de ahí sacaban la carne los cuervos para llevar lo mejor al profeta Elías. Entonces, en esa circunstancia, estando allí Elías junto al arroyo de Querit, ya sin poder tener que beber, Dios le ordena en el capítulo que tenemos 17, en el verso 9, y le dice que vino luego palabra de Dios diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una viuda que te sustente. He dado orden a una viuda que te sustente. Dios ya había hablado con esa mujer. Todo esto, el hecho que Elías tenga que estar durmiendo al lado de un arroyo, comiendo carne que le llevaban los cuervos, y no fueron las mejores aves que Dios eligió. El cuervo es considerado en la Biblia como un ave inmunda, un ave voraz que perfectamente habrían podido cargar con Elías y habérselo comido. Pero no, mansamente cumplían con el propósito que Dios les había encomendado. Y ante esta realidad de que además los manda a la casa de una viuda pobre, resulta como una ironía. ¿Por qué resulta como una ironía? Porque en Israel, en la ley, se requería que se cuidara a los profetas de Dios. Y sin embargo, Dios se vale, como decía, de los cuervos, pájaros inmundos, y de una viuda pobre y extranjera. Y aquí hay un mensaje para mí y para usted cuando a nosotros también se nos ponga difícil nuestro futuro, nuestro presente. Dios, hermano, tiene ayuda para nosotros de donde menos nosotros esperemos. Que Dios nos bendiga. Bien, Dios, hermanos, nos muestra a nosotros también hoy día un tiempo de temor y un tiempo de sequía. Tal vez, hermanos, venga para nosotros y para el mundo un tiempo de pobreza y de hambre. Pero Dios lo tiene todo controlado. Dios nos decía en nuestro servicio anterior de que escuchaba nuestros temores y respondía a nuestras angustias. Amén. Que el ojo de Jehová estaba sobre aquellos que clamaban, sobre los justos. Así que, hermano amado, al tener fe,
a permanecer en fe en el Señor y no, hermanos, a miranarnos en lo que en este tiempo podamos ver. Cuando Elías llega donde la viuda le dice, mujer, por favor, convídame un vaso de agua y tráeme un pedazo de pan en tu mano. Yo no sé si hasta ese momento el profeta aún no sabía, Dios no le había dado a conocer que esa mujer estaba en la situación que estaba, no sé. Y la mujer le dice en el verso 14, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina y un poquitito de aceite en la vasija. Y el profeta le dice, haz como has dicho, y hazme a mí, y después hace para ti y para tus hijos. Y así lo hizo aquella mujer. Una mujer que le creía a Dios. Una mujer que tenía fe y que sabía que Dios podía hacer milagros. Aunque en un momento dudó. Porque cuando le dice, vive Dios, que no tengo más que un poco de harina y un poco de aceite. Y ahora andaba recogiendo unas leñas, unos palitos, para preparar la última ración y comer junto a mi hijo. Y después de eso, morirme. Pero cuando el profeta le dice, haz como tienes que hacer, anda y hace para mí primero, la mujer no titubeó, fue e hizo lo que el profeta le había mandado. Así que, hermanos queridos, cuando Dios nos hable, aunque nos parezca imposible nosotros, simplemente obedezcamos, obedezcamos, porque ahí está la bendición para nosotros. Bien, hermanos amados, ahora, ¿cómo podemos tomar la enseñanza para nosotros? De acuerdo a esta narración que léala usted completa el capítulo 17 después. ¿Qué sacamos de ella? ¿Qué sustancia sacamos de ella? Tenemos muchas cosas que sacar de ella. Lo primero que podríamos considerar mirando, hermano, lo que Elías tuvo que hacer para poder huir, hermanos, de Jezabel y de acá para que no lo mataran, y tener que llegar, como decía, al lago, al arroyo de Quiré, y ser alimentado por los cuervos, y después por la viuda. Tenemos que entender, hermano, que cada uno de nosotros dependemos en nuestra debilidad de Dios. Amén. Dependemos de Él es el que nos provee. Y el Señor nos dice, hermanos amados, no temas porque yo estoy contigo. Amén, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fuerza. Amén, siempre te sujetaré con la mano de mi diestra. Con la mano con la diestra de mi justicia. Hermano, bendito sea el Señor. Dios, hermano, es nuestro sustentador. Así que, hermanos amados, aunque después de esta pandemia, porque es muy posible, y eso es lo que tiene preocupado a los gobiernos, va a venir mucha necesidad, mucha cesantía y mucha hambre. Pero aquí tenemos, hermanos, un ejemplo de vida para nosotros, un botón de muestra de lo que Dios puede hacer, hermanos, con aquellos que son justos delante del Señor y que día y de noche claman a su presencia. Dios va a estar con nosotros. Aquí también podemos ver, hermanos, la prueba de la fe para nosotros. La prueba de fe, hermanos, que Elías tiene que vivir y la viuda tiene que vivir. Y el Señor Jesús nos dice, hermano, a través de su palabra, hijos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es necesario, hermano, que tengamos que pasar por pruebas. Es necesario que tengamos que pasar por dificultades.
Ha sido la voluntad de Dios que hoy día tengamos que enfrentarnos, hermanos, y en muchos momentos con angustia, con temor, con miedo a esta pandemia, hermanos, que está cubriendo el mundo entero, que está enfermando miles y miles, millones de personas y está quitando la vida a muchos. Aquí el Señor quiere probar cuál, hermano, es nuestra fe. Elías fue probado en la fe. Porque, no sé, pues yo conjeturo. Cuando Elías le dice, he preparado a una mujer viuda en Sarepta de Sidón para que te dé de comer, para que te dé para vivir, para que estés allí por un tiempo, para que no te encuentren quien te persigue, porque hermanos Acab y Jezabel por todos lados buscaban a Elías para eliminarlo y nunca se imaginaron que Elías estaba en su propio territorio. Se fue a esconder justamente en el territorio de ellos, de allí, porque la viuda vivía fuera de lo que era Israel. A lo mejor conjeturo, como digo. Elías, cuando el Señor le dice, ándate de la viuda que yo he preparado todo, me imagino a lo mejor que Elías pensó, una viuda adinerada, una viuda con comodidades, una viuda que tiene de todo, pero se encuentra con la sorpresa que la viuda no tiene nada. Pero él no alega con Dios, él no reclama, él no saca conjetura. La viuda la es sincera y le dice, mira, todo lo que tengo, un poquito de harina y un poquito de aceite, y de ahí yo, haciendo eso, me acuesto con mi hijo y ahí me quedaré, no sé, para simplemente morir. Pero el profeta le dice, háceme a mí, después hará para ti. Porque Dios ha dicho, Jehová ha dicho, que no faltará la harina ni faltará el aceite. No. Que Dios nos bendiga. Amén. La viuda también fue probada en su fe. Porque ella le dice, mira, si es lo único que tengo, y después de eso, nada más. Pero cuando el profeta le dice que Dios ha dicho, que Jehová ha dicho, que no va a faltar harina en la tinaja, ni va a faltar el aceite del tiesto, a la mujer le llegó la fe. Y actuó como Elías le dijo. No sacó conclusiones y le dijo, mira, pero si es tan poquito, alcanza solo para uno, para dos personas, no alcanzar para los tres. No le dijo eso. Fue y actuó. Y eso es fe, actuar sin sacar conclusiones. Lo que no se ve como si se viera. Que Dios aumente, hermanos, nuestra fe. Tenemos, hermanos, que ser probados en nuestra fe. Y Dios la aumente para que no fracasemos. Otra cosa que el Señor nos enseña en esta hora y que podemos sacar como bendición para nuestras vidas por esta historia es que Dios usa instrumentos débiles. Instrumentos débiles, hermanos, para alcanzar grandes resultados. Señor. La viuda era un instrumento débil en ese punto. Era pobrísima. Había vivido lo que es estar sola. Había vivido lo que era tener hambre. Pero le creyó a Dios, le creyó al profeta, obedeció al profeta. Y Jesús nos da un cuadro muy hermoso, hermano, de lo que Él puede hacer, hermano, con pocas cosas y con cosas débiles. Hay una palabra de Dios, un momento de la historia de Jesús cuando andaba predicando, en que había una gran muchedumbre de gente que había estado todo el día escuchando las enseñanzas de Él. Y algunos de sus discípulos se acercaban a Él y le dijeron, Señor, mira, ya la tarde, se hace tarde, dile a la gente que se vaya para que pueda tener tiempo para comprar pan y puedan alimentarse porque han estado todo el día y no han comido nada. Y Jesús, ¿qué les dice? Somete sus vidas también a prueba. Y le dice, denle alimento ustedes. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿y de dónde vamos a sacar para alimentar miles de personas? ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? No hay panadería que pueda producir en este minuto
pan suficiente para tantos miles de personas. Y lo único que hay aquí de los que andan es un chiquillo, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pececillos, o sea, ni siquiera 2 peces, 2 pececillos, lo más chiquitito. Lo menos notorio, 2 pececillos y 5 panes. ¿Y qué es eso, Señor, para tanto? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Tráiganme los panes, tráiganme los pescaditos, siéntenme a la gente en el pasto y vamos a repartir pan. Hicieron así, ¿cierto? Los discípulos, pero esa hermosa historia. Y Dios bendijo el pan, Señor. bendijo los peces y le dijo, repartan. Repartieron, dice la palabra de Dios, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Y de los pedazos que quedaron, llenaron 12 canastos. Ese es el Dios al cual yo conozco. Señor, amén. Ese es el Dios de milagros que nosotros, hermanos, hemos podido creer en Él por su misericordia. Señor. Ese es el Dios, hermano, en cual tenemos que confiar siempre, sea como sea el momento en que estamos viviendo. Porque como decía, hermano, y lo repito, Dios tiene todo bajo control. Amén. Algo que es también importante y que nos enseña esta lección es que Dios debe, hermano, tener prioridad. El verso 13 de esta palabra del capítulo 17 nos dice, Elías le dijo a la mujer, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. ¿A dónde quiero llegar? Es que primero debe, hermano, estar el Señor. El Señor nos dice y nos enseña, y a algunos se les ha olvidado, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén, Señor. Y las demás cosas, hermano, serán añadidas. Es decir, no nos desesperemos. No nos quebremos la cabeza. Sí, tenemos que preocuparnos cómo comer mañana, sí. Pero no nos angustiemos. Porque el Señor, así como cuida de los pajaritos, así también Amén. cuidará de nosotros. Sí, Señor. Así que, hermanos amados, espero en el Señor que después que pasemos esta adversidad, aquellos que se han quedado atrás, aquellos que se han debilitado, aquellos que se han enfriado, tomen de nuevo la mancera, Amén. que empiecen a buscar al Señor de más cerca, Amén. a honrarle, a buscarle a Él en primer lugar, que las demás cosas, el Señor, hermano, las va a añadir. Señor. Es importante que busquemos las cosas materiales, sí lo sé. No podemos dejar de trabajar y decir, no, ya que el Señor me bendiga, que el Señor me derrame del cielo, no. Esos milagros no van a ocurrir. Mientras tengamos trabajo, mientras tengamos la posibilidad de trabajo. Dios va a bendecir nuestro trabajo. Dios va a bendecir, hermano, nuestro dinero. Dios va a multiplicar lo poco que tengamos, porque es, hermano, son sus promesas. Amén. Así que, hermano, no nos olvidemos que Dios debe siempre ocupar el primer lugar. Hazme a mí primero, le dijo el profeta, y después para ti y para tus hijos. Que Dios nos bendiga. Amén. Otra cosa importante que vamos a encontrar en este capítulo, en lo que leíamos para nuestra enseñanza, es, hermano, que la obediencia tiene buenos resultados. Los hermanos desde tiempos antiguos tienen ese dicho,
En la obediencia está la ganancia. Y algunos que andan buscándole peros a la palabra, peros a lo que el hermano predica, me han dicho a mí, pastor, ¿a dónde sale eso? Textualmente no sale en ninguna parte. Pero la palabra lo dice. Que aquel que anda en integridad, que aquel que anda en santidad, que aquel que hace la voluntad de Dios, su agua y su pan, lo tendrán seguro. Señor. No es textual, pero sí hay como dijéramos, una referencia clara respecto a eso, de que el pan y el agua, a los que hacen la voluntad de Él, les va a faltar. Dios nos bendiga. Amén. El verso 15 dice, ella fue e hizo como el profeta, como Elías le dijo, y comió él, ella y su casa por muchos días, por mucho tiempo. Según los estudiosos, Elías estuvo 2 años en la casa de la viuda. Y en todo ese tiempo no faltó la harina ni faltó el aceite. Señor. Hubo en la casa de la viuda. Que así también, hermano, habrá en la casa suya cuando usted sepa y aprenda a bendecir al Señor en primer lugar. Cuando obedecemos, decía yo, hermanos, va a haber ganancia. Señor. Una referencia en el Antiguo Testamento, Noé. Nos dice la Biblia que cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque en ese tiempo nadie había visto llover, Noé, con temor, preparó el arca. Y así logró que se salvara toda su casa. Nadie más se salvó de la gente de ese tiempo, de aquel lugar ni de otro. Solamente se salvó 8 personas, Noé y su familia. Nosotros pensamos que Noé predicó y que la gente se burló de él, y a lo mejor no fue así, ¿no? A lo mejor Dios quería simplemente que se salvara él y su casa y los animales. Porque cuando Dios miró sobre la tierra dice que no halló ninguno justo. Y por eso determinó destruir la tierra. Pero halló uno justo, que era Noé. Y por eso a él se dirigió y le dijo que construyera una casa. Y si no me equivoco, le dice que es para él, para que se salve él y su familia. No estoy seguro, pero me parece que sí. Por obedecer, salvó a su familia por fe, por la fe que puso en la palabra de Dios. Porque si se podía a pensar, ¿qué será la lluvia? ¿Qué irá a llover? Pero él simplemente le creyó a Dios. Y por su obediencia logró, hermano, que su casa y su familia se salvaran. También, hermano, la palabra de Dios nos dice que debemos obedecer a los gobiernos, a las autoridades. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades porque por Dios han sido puestas. Las autoridades vienen de la autoridad viene de Dios y las que hay por Él han sido establecidas. Hoy día, hermano, estamos sometidos a una situación de restricciones, de cosas que tenemos que hacer, que cosas tenemos que guardar, cosas que en las que no tenemos que caer, en cosas que el gobierno ha declarado y ha decretado. Y más de algún evangélico por ahí ha dicho de que no tenemos que obedecer porque nosotros estamos sirviendo a un Dios de poder y que nada nos va a pasar y que vamos a hacer servicio y que nos vamos a juntar porque el Señor va a estar con nosotros. Sí, es verdad que el Señor puede estar con nosotros, pero el Señor también nos manda a que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Si Dios ha colocado, hermano, en ella autoridad,
creo que también puede colocar alguna inspiración. Y ellos están haciendo lo mejor para nosotros. Pero nos faltan los canutos porfiados. Hace un par de días escuchaba que en una ciudad, no me acuerdo, de Estados Unidos, el pastor siguió congregándose con su iglesia, siguió haciendo servicios, la municipalidad, la gobernación, no sé quién, llegó hasta el lugar, dejaron a la gente afuera, multaron al pastor, y él insistía en lo mismo. ¿Y qué pasó al final? Que no se sabe quién, le incendió el templo y hasta ahí quedaron. Consecuencia, por no obedecer. Dios nos libre a nosotros. Dios nos ayude. Porque el Señor le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que están sabiendo que ellos están dispuestos para toda buena obra. Nosotros no tenemos por qué temer a la autoridad ni temer al juez mientras hagamos lo que la ley nos dice. Que Dios nos bendiga. Amén. Ahora miramos el otro lado, no el civil, no el de la nación, sino que el interno nuestro, que es la iglesia. Para la iglesia, para los servidores del Señor, la palabra nos dice, obedecer a vuestros pastores, paso el aviso aquí, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quieren dar cuenta de sí, para que cuando lo hagan, no lo hagan con tristeza, sino, hermanos, que lo hagan con alegría. Si usted quiere ser bendecido, obedezca a la autoridad civil, obedezca a la autoridad religiosa, obedezca también a la autoridad del trabajo que tienen el trabajo, y Dios, hermano, va a bendecirlo y va a honrarlo. Dios nos bendiga, hermano. Y para terminar, finalmente, esta historia nos trae, hermano, algo también importante para nosotros, es que nos trae promesa de abundancia. Cuando la viuda obedeció, nos dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que comió ella, comió el profeta, comió su hijo, y tuvieron para mucho tiempo, le decía yo que había sido 2 años que habían tenido para comer durante esa sequía que duró 3 años y medio. Y en Primera de Reyes tenemos el mensaje que nos dice, si anduviereis en mis caminos, dice el Señor, guardando mis estatutos y mis mandamientos, yo alargaré tu día de vida. Hay bendición para nuestra vida cuando obedecemos al Señor, si andamos, hermanos, en sus mandamientos, si guardamos sus estatutos, si somos obedientes a Él, hermano, Dios, hermano, nos premiará con larga vida. Y en lo material, nos dice, hermano, en el libro de Deuteronomio, una hermosa bendición. Bendita será tu arteza. Amén, amén, amén. Bendita será tu arteza, Señor. donde amasas el pan. Amén. Bendita será tu canasta. Amén. Bendito serás al entrar y al salir. Bendito serás en el campo y bendito será en la ciudad. Señor. Que Dios, hermanos, bendiga esta hermosa palabra que el Señor en este minuto nos ha dado, y quizás en el tiempo futuro nos va a servir, porque como decía, hermano, quizás venga la sequía y vamos a pasar momentos difíciles, pero no se olvide que así como Dios se preocupó de alimentar con la mejor carne a Elías allí junto al arroyo, en el arroyo de Quiret, y con pan
rico, con aceite bueno en la casa de la viuda durante años, así también Dios va a bendecirnos a nosotros. Amén, Que Dios Señor, bendiga su amén. palabra, damos gracias por ella. Amén. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este hermoso servicio, Señor. Amén. Al menos en mi caso personal, cada vez que nos reunimos, cada día que pasa, cada hora que llega, Dios mío, que tenemos que hacer este servicio, Señor, y participar de él, para mí lo siento más hermoso, lo siento más bendecido, y en especial hoy día lo sentimos más bendecidos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder celebrar el cumpleaños de tu sierva, Señor, la que esperamos, Señor, sea bendecida con salud, sea bendecida con salud, sea bendecida con fuerzas, Señor, espirituales y fuerzas físicas, sea bendecida con esa bendición de sanidad que esperamos y que pedimos, mi Señor, por misericordia. Bendícela a ella y bendice la palabra que nos has dado, Señor bendito. No sabemos qué tiempo nos esperan, Señor, pero Dios mío, tú nos has dicho en esta noche que estarás con nosotros, Dios mío, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Si ponemos nuestra fe en usted, si ponemos nuestra confianza en usted, Señor bendito, usted no nos defraudará, porque sus promesas son fieles para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser como esta viuda, Señor bendito, en que podamos creer, Dios mío, en tu poder, podamos creer, Dios mío, y obedecer cuando tú nos mandes, aunque sea difícil, Dios mío, lo que nos estás pidiendo. Aunque las circunstancias que nos rodean, Señor bendito, nos parezca que lo que tú dices, Señor, es ilógico y es imposible, Señor. Padre celestial, pero cuando tú hablas, Señor bendito, nuestras vidas, si obedecemos, son bendecidas. Nuestros caminos son bendecidos. Nuestros hogares son bendecidos. Nuestro trabajo, Señor bendito. Nuestra mesa y nuestra despensa es bendecida cuando obedecemos, Señor, a lo que tú mandas, a lo que tú ordenas, Señor. Bendice esta hermosa palabra, que bendice mi alma y que bendiga también el alma y el espíritu de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por este momento bonito, hermoso que hemos tenido, Señor bendito, y sobre todo tu palabra, bendícela en nuestros corazones. Amén, Señor, te lo pedimos todo, lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén Amén. y amén. Démosle la Gloria a gloria al Dios. Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios.